Dios el Espíritu Santo. El domingo pasado vimos sobre Dios el Hijo, ahora veremos sobre Dios el Espíritu Santo. Y una de las afirmaciones más importantes de esta doctrina que enseña las Escrituras acerca de Dios el Espíritu Santo, hermanos, es que el Espíritu Santo es una persona divina. Fíjese lo que estoy diciendo, hermanos. El Espíritu Santo es una persona divina, no es una fuerza impersonal, no es el poder de Dios como algo impersonal o abstracto que se manifiesta, no, es una persona divina. Recuerden que la Biblia enseña que Dios es en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo es Dios, pero también es una persona. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 14:26. Este versículo es muy claro en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Dice así la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, aquí el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos que la garantía de que ellos podrían conocer la palabra de Dios e incluso después plasmarla en las Escrituras sería por la obra del Espíritu Santo, puesto que Él les recordaría todas las cosas que el Señor les mandó. Por eso la Escritura es preservada de error, perdón, se me lenguó la traba, es preservada de error porque el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para escribir la Escritura. La Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Perdón, me equivoqué, dije que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres. El Espíritu Santo movió a estos hombres para que escribiesen la inspirada palabra de Dios. Recordemos que lo que es inspirado es la Escritura, no los hombres. La Escritura es lo que es inspirada. Entonces, pero noten aquí que esta promesa se basa en que Dios enviaría al Espíritu Santo, y aquí el Señor Jesucristo lo describe como una persona, no como una fuerza impersonal. Noten que cuando dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y después enseguida usa un pronombre personal masculino. Y fíjese, quiero que sepa esto, que en el griego hay tres géneros para describir a las cosas: femenino, masculino, como lo conocemos en nuestro idioma, pero también hay otro género que es neutro, que puede describir objeto o cosas, porque aquí no se refiere al Espíritu Santo como algo impersonal. Aquí se usa un pronombre personal masculino, Él. Él os enseñará todas las cosas, del griego ekeinos. Entonces aquí se le atribuye personalidad al Espíritu Santo. Note cómo dice, Él les enseñará, hablando de una persona. Entonces, decimos que el Espíritu Santo es una persona divina que posee todas las características de personalidad y la naturaleza de Dios, tales como intelecto. Fíjese, si el Espíritu Santo fuera una fuerza impersonal no tiene intelecto. Fíjese lo que nos dice 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí se nos habla que el Espíritu Santo posee conocimiento divino, posee intelecto. Una fuerza impersonal no puede poseer intelecto. También en Efesios 4:30 vemos que el Espíritu Santo posee emociones. Por ejemplo, se entristece, se contrista. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una fuerza impersonal no se puede contristar, porque no se le puede atribuir características personales a algo que no es una persona, ¿cierto o falso? Pero aquí vemos que al Espíritu Santo se le atribuyen características de personalidad. También vemos, por ejemplo, que posee voluntad. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, hablando acerca de los dones espirituales que Dios reparte a los creyentes, en 1 Corintios 12:11, vemos que el Espíritu Santo posee voluntad. Fíjese, 1 Corintios 12:11 dice,
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se da cuenta? Posee voluntad. El Espíritu Santo posee voluntad. Él decide qué dones dar a los creyentes. También vemos que posee eternidad, y puesto que solamente Dios posee este atributo, entonces también el Espíritu Santo es Dios. Fíjese lo que nos dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, fíjese ahí, subraya esa palabra, el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Fíjese, mediante el Espíritu eterno. Posee eternidad, posee omnipresencia como Dios, es decir, que está en todo lugar. Recuerden lo que dice el Salmo 39, versículo 7, cuando el salmista dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y ya ahí comienza a decir el salmista que a donde se vaya, Dios está ahí. Es omnipresente, está en todo lugar. Es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Isaías 40, 13 al 14, podemos ver que el Espíritu Santo es omnisciente. Isaías 40, versículos 13, 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Fíjese, posee omnisciencia como Dios, posee omnipotencia, es decir, que todo lo puede. Fíjese lo que nos dice Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Fíjese, vemos que posee características de personalidad y posee atributos divinos como Dios que es. También vemos en la Escritura que Él es la fuente de la verdad, que el Espíritu guía a la verdad, en Juan 16, 13. En todos los atributos de Dios y en naturaleza Él es igual al Padre y al Hijo. Por ejemplo, en Mateo 28, 19, cuando el Señor Jesucristo da la orden a sus discípulos y dice bautizándolos, no dicen los nombres, fíjese cómo dice, en el nombre, poniendo como coiguales en naturaleza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Hechos 5, del 3 al 4, vemos que mentir a Dios, mentir al Espíritu Santo equivale a mentir a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Fíjese lo que nos dice Hechos 5, en el famoso evento que sucedió cuando Ananías y Zafiras vendieron sus propiedades y mintieron. Fíjese lo que nos dice Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses? ¿A quién dijo? Al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál fue la conclusión de Pedro? Que porque mintió al Espíritu Santo, por lo tanto mintió a Dios. Si el Espíritu Santo no fuera Dios o no fuera una persona, Pedro no hubiera dicho: no has mentido a los hombres, sino a una fuerza impersonal, ¿no? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es Dios. Por ejemplo, podemos comparar palabras que en el Antiguo Testamento Dios está pronunciando y en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo es el que dijo esas palabras, por lo tanto, haciendo el Espíritu Santo igual que Dios. Vemos un ejemplo de esto con el Nuevo Pacto en Jeremías 31, 31 al 34, fíjese. Vamos a hacer esta comparación que la Escritura hace hablando de Dios y del Espíritu Santo. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice quien. Quiero que note algo aquí importante en estos versículos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice, nuevamente esta parte, ¿dice quién? Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pero note lo que dice Hebreos 10, 15 al 17. Note lo que dice Hebreos 10, 15 al 17. Dice, y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo, porque después de haber dicho... Note cómo estas palabras aquí se las están atribuyendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y leímos en Jeremías 31, ¿quién estaba hablando? Dios. Y en Hebreos 10, 15 dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Notan aquí cómo la Escritura está equiparando que el Espíritu Santo posee la misma naturaleza que del Padre y del Hijo, que es Dios. Entonces, concluyendo este punto, el Espíritu Santo es una persona divina, posee todas las características de personalidad y naturaleza de Dios, tales como intelecto, emociones, voluntad, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, veracidad, y en todos los atributos de Dios y naturaleza, Él es igual al Padre y al Hijo. Esto es lo que demostramos con estos textos. Ahora también vemos que el Espíritu Santo ejecuta la voluntad de Dios con relación a toda la humanidad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función dentro de la obra en la Trinidad? Fíjese, de la obra de redención dentro de la Trinidad. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Fíjese, reconocemos su actividad soberana primeramente, por ejemplo, en la creación. ¿Recuerdan que en Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios creó todo? Cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, dice que fue concebido, fue engendrado por el Espíritu Santo. En Mateo 1:18. En la revelación escrita, es decir, la Biblia, dice que los santos hombres de Dios, en 2 de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios escribieron las palabras de Dios siendo inspirados, siendo movidos por el Espíritu Santo. Y también vemos su obra en la obra de salvación. En Juan capítulo 3, versículos del 5 al 7, el Señor Jesucristo afirma que el Espíritu Santo está involucrado en la obra de la regeneración o nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo quien le da la nueva naturaleza al hombre y compara su obra con el agua y con el viento. ¿Recuerdan? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego que dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No dice también en ese mismo contexto, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Espíritu Santo es quien produce esa nueva vida espiritual en un pecador muerto en sus delitos y pecados, cuando escucha el Evangelio y Dios le infunde nueva vida para que se arrepienta y crea en Cristo. El Espíritu Santo está involucrado en todo esto. Fíjese, en la creación, en la encarnación, en la revelación de Dios, que es la Biblia, y en la obra de salvación. Reconocemos su actividad en todas estas obras. También vemos que la obra del Espíritu Santo en esta época comenzó. Este dato es muy importante, hermanos. Fíjese, la obra del Espíritu Santo en esta época comenzó en el día de Pentecostés. En Pentecostés, cuando Él descendió del Padre, como fue prometido por Cristo. Y aquí tenemos que ver algunas cosas, algunos detalles muy importantes, porque hay muchas malas interpretaciones. Fíjese, el día de Pentecostés sabemos que era una fiesta que celebraban los judíos. De hecho, que significa 50 días después de la Pascua, en donde muchas personas, muchos judíos que estaban en otras partes de Israel, subían y celebraban esa fiesta, y ese día fue cuando se hizo se puede decir de una manera así, la transacción del antiguo pacto al nuevo pacto. Fue cuando comenzó
la obra de Dios en el nuevo pacto con su iglesia. ¿Sí? Por eso es que pasó algo que es único e irrepetible. Bueno, entonces la obra del Espíritu Santo comenzó en esta época en el Pentecostés, cuando Él descendió del Padre como fue prometido por Cristo. Y vemos versículos donde con claridad se nos dice que el Espíritu Santo vendría a morar de una manera permanente en los creyentes. Aquí quiero aclarar algo importante. No es que el Espíritu Santo no tuviera nada que ver en el Antiguo Testamento y que en el nuevo pacto sí. De hecho, si vemos en las Escrituras, el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto capacitaba a los reyes, profetas, sacerdotes y a ciertas personas para realizar ciertas tareas. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo podía incluso venir a capacitar a una persona que ni siquiera era regenerada o nacida de nuevo. Vemos, por ejemplo, en el caso que el Espíritu Santo se apartó de Saúl, ¿recuerdan? Y que David ora pidiendo, no quites de mí tu Santo Espíritu, en el sentido de que era el que lo capacitaba para su función como rey. Entonces, el Espíritu Santo, su ministerio era de una manera distinta en el Antiguo Pacto a en el Nuevo Pacto. Él vendría a morar de manera plena y completa y permanente en los creyentes. Entonces, esto fue profetizado: derramaré mi espíritu sobre ellos, quitaré su corazón de piedra, y les daré uno de carne, y pondré mi espíritu sobre ellos. Es parte de la promesa del nuevo pacto. La regeneración, la obra permanente del Espíritu Santo en los creyentes, cosa que no fue de la misma manera en el Antiguo Pacto. Por eso es que vemos una diferencia. Ahora, esto comenzó. ¿Cuándo fue su comienzo de esta promesa? En el día de Pentecostés. Vemos promesas de esto, por ejemplo, en Juan 14, 16 al 17, que dice, el Espíritu, desde el 16 que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se fijan la promesa de que el Espíritu Santo vendría a morar en ellos? Entonces, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces aquí el Señor Jesucristo está prometiendo la obra del Espíritu Santo, que vendría en el día de Pentecostés. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? De mí. Y note esta parte. Dice que el Espíritu Santo daría testimonio ¿de quién? De Cristo. La obra del Espíritu Santo no es glorificarse a sí mismo, lo vamos a ver más adelante, pero con manifestaciones extravagantes para que la gente exalte al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, mostrar a Cristo. Que la gente pueda entender y creer en Cristo, pueda entender quién es Cristo y pueda creer en Él. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él dará testimonio acerca de mí, el Espíritu Santo. Hechos 1:5. Fíjese, aquí también se nos habla de esta promesa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero el versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es decir, que el Señor ya había prometido que el Espíritu Santo vendría, haciendo esa obra se puede decir, de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y leemos que esto sucedió en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí también quiero aclarar otra cosa. Cuando dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, leemos por el contexto que mucha gente los entendió predicar el Evangelio en su propio idioma. No eran lenguas extáticas, es decir, que entraban en un trance y nadie sabía lo que estaban diciendo. Comenzaron a hablar idiomas que no habían aprendido nada
no habían aprendido antes por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, no era simplemente balbuceo sin sentido, eran otros lenguajes dados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo sin haberlos ellos aprendido antes. Y esto fue un evento único e irrepetible, porque recordemos, esta es una palabra clave, fue la transición de la época del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, por lo tanto, fue un evento único e irrepetible. Y esto no es una segunda experiencia después de la conversión. Esto sucedió en un momento histórico, cuando se cumplió esta promesa, cuando comienza el nuevo pacto, cuando comienza la iglesia, cuando comienza la obra del Espíritu Santo en esta época. Por lo tanto, no tiene que suceder lo mismo que sucedió en el Pentecostés todos los días o previo o después de nuestra conversión. Esto es algo único e irrepetible. Ahorita vamos a explicar un poquito más de esto. Esto sucedió para iniciar y completar la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia, como vemos en pasajes como 1 Corintios 12:13 y Efesios 5:29 al 32. La gran variedad de sus actividades como Dios Espíritu incluye convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como leemos en Juan 16 del 7 al 9, glorificando al Señor Jesucristo, Juan 16:14, y transformándolos a la imagen de Cristo, es decir, santificándolos. Vemos un pasaje, por ejemplo, 2 Corintios 3:18, 2 Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, vamos siendo transformados cada vez más en nuestro carácter a la semejanza del carácter de Cristo. ¿Por quién? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces, sus actividades como Dios Espíritu incluye convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, glorificar al Señor Jesucristo. Esto ya lo vimos en Juan 16:14. Fíjese lo que dice Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjese, en el capítulo 15, versículo 26, vimos que Él dará testimonio acerca de mí, dijo Cristo, y aquí está diciendo, Él me glorificará. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo, hermanos? Dar testimonio de Cristo y glorificar a Cristo. Su obra no es glorificarse a sí mismo, sino glorificar a Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede ser verdad aquellas manifestaciones extáticas y sin sentido que hacen a la gente hacer muchas cosas y que dicen que lo hacen en el nombre del Espíritu Santo, pero no hay una vida transformada, no hay santidad, no está Cristo ahí, son puras emociones. La obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Transformándolos a la imagen de Cristo. Es decir, la obra de santificación progresiva en nuestra vida es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va haciendo por medio de la Escritura que nuestro carácter sea más como Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es el medio que el Espíritu Santo usa para santificarnos? La misma palabra que Él inspiró. Por eso el medio que el Espíritu Santo usa es la palabra de Dios, no otro medio. Enseñamos también que el Espíritu Santo es el Maestro Divino, quien guió a los profetas y apóstoles en toda la verdad, conforme ellos se entregaban a escribir la revelación de Dios, es decir, la Biblia. Ya hemos visto este pasaje en 2 de Pedro 1:21, que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Todo creyente posee la presencia del Espíritu Santo, quien mora en él de manera permanente desde el momento de la salvación. Fíjese lo que dice Efesios 1:13 y 14. El Espíritu Santo, hermanos, viene a morar en nosotros los creyentes desde el momento en que Él nos regenera y nos convertimos al Señor. Como consecuencia de la regeneración nos convertimos al Señor y en ese momento somos sellados. El bautismo del Espíritu es en el momento de la conversión, no después de la conversión. En el momento que nosotros somos transformados por Dios, nacemos de nuevo, nos convertimos a Él, creemos en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, somos bautizados por el Espíritu Santo.
Fíjese lo que dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Note cómo dice aquí que en el momento que nosotros creímos en Cristo, en ese momento fuimos bautizados por el Espíritu Santo. No es una experiencia después de la salvación. Es en el momento de la conversión, hermanos. Todo creyente, genuinamente nacido de nuevo, posee de manera permanente al Espíritu Santo. El deber de todos los que han nacido del Espíritu consiste en ser llenos del Espíritu, como nos dice Efesios 5:18. Pero de aquí surge la pregunta. Efesios 5:18, note lo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Pero qué es ser llenos del Espíritu? Porque aquí puede haber malas interpretaciones e incluso en una ocasión surgió que en una iglesia hubo como una especie de que se pusieron como extáticos y salieron como mareados, como borrachos, y le llamaron que salieron ebrios del Espíritu, y como una experiencia que se mareaban y se andaban cayendo sin beber vino y sintiendo emociones, y dijeron que eso era ser lleno del Espíritu Santo. No tomaron, pero tuvieron como una experiencia mística ahí, sobrenatural, en la cual se andaban, sintieron el efecto del alcohol sin tomar alcohol, pero dijeron que era la embriaguez del Espíritu, ¿no? Que eso era la llenura del Espíritu Santo, por ejemplo, o cosas así, o que ser llenos del Espíritu Santo es que de repente se te pelan los ojos en blanco y empiezas a convulsionarte y a temblar, a hablar en lenguas, a brincar, a saltar, a aullar, a ser como animales, a vomitar, a gritar, a llorar. Todas esas cosas no es la llenura del Espíritu Santo, hermanos. La llenura del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo. Y ser controlado por el Espíritu Santo significa que nuestro corazón va a ser guiado por la palabra de Dios. Fíjese, ¿cómo sacamos esta conclusión? Si seguimos leyendo el contexto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que esto es algo paralelo a lo que nos dice Colosenses 3:16 y 17. Fíjese lo que dice Colosenses 3:16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, que ser lleno del Espíritu Santo equivale a lo mismo a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Eso va a producir en nosotros esas alabanzas genuinas. Y cuando la palabra de Cristo, es decir, la palabra de Dios, mora en abundancia en nosotros, vamos a ser controlados por el Espíritu Santo. Un ejemplo práctico de esto, de lo que es ser lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu, hermanos, un cristiano que está lleno del Espíritu, por ejemplo, va manejando a la iglesia bien contento, alabando al Señor, por lo que el Señor hizo por él, y va manejando a la iglesia y va cantando incluso una alabanza, y de repente se le atraviesa un carro que casi lo choca, y en eso pierde el control y empieza a irradiar de rabia y le dice groserías al que se le metió, y casi le quiere bajar el carro y casi se quiere bajar a golpearlo y todo, porque lo dominó la ira. Eso no sería ser controlado por el Espíritu. ¿Qué sería ser controlado por el Espíritu? En ese momento, venir a tu mente la palabra de Dios que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, glorificad al Señor, no devolváis mal por mal, sino bien por mal, la blanda respuesta quita la ira y todo. En ese momento viene la palabra de Dios a tu mente y a tu corazón, y en lugar de reaccionar con ira, le dices Dios te bendiga. ¿Se fija? Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber si somos llenos del Espíritu Santo? Estamos en el hogar y de repente nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos hicieron algo que nos impacientó, y en ese momento queremos explotar y sacar nuestro viejo yo, y en ese momento recordamos lo que la palabra de Dios nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, o a las mujeres que se sometan a sus esposos como la iglesia a su Señor. Y
cómo debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, y en lugar de reaccionar como reaccionaríamos en la carne, reaccionamos en obediencia a la palabra de Dios. ¿Se fijan? Eso es ser llenos del Espíritu, ser controlados por el Espíritu Santo. No son tan solo emociones místicas o extáticas que nos hacen salir de control y después ya no pasa nada y nuestro carácter ahí queda, no pasa nada. Es una transformación interna que el Espíritu Santo va produciendo en nuestro carácter para que nos parezcamos más a Cristo y seamos conformados a la palabra de Dios. Eso es ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. No solamente sentir emociones descontroladas, aunque, aclaramos, no estamos en contra de las emociones, no estamos diciendo que el Espíritu Santo, la palabra de Dios no va a producir en nosotros emociones piadosas. A lo que yo me refiero es que no solamente es ser controlados por nuestras pasiones o emociones, sino por todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad sometidos a la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Esa es la verdadera obra que el Espíritu Santo produce en los creyentes. Y quería aclarar esto porque hay muchas malas interpretaciones de lo que es ser, de lo que se piensa que es ser llenos del Espíritu Santo. Otra de las cosas que vemos es que el Espíritu Santo administra los dones espirituales a la iglesia. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Vemos que hay diversidad de dones espirituales. Y que el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo ni a sus dones por medio de manifestaciones exageradas, sino que glorifica a Cristo al implementar su obra de salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes en la santísima fe. Fíjese qué es lo que hace el Espíritu Santo. No se glorifica a sí mismo por medio de manifestaciones exageradas y decimos, es que esto fue el Espíritu Santo. Sino que lo que hace es glorificar a Cristo cuando convence a un pecador de su condición, cuando se arrepiente y pone su confianza en el Señor y su vida es transformada y cree en el Evangelio, y cuando los creyentes nos va santificando por medio de la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en los pasajes respectivos como Juan 16, 13 al 14, 2 Corintios 3, 18, que ya lo vimos, pero vamos a avanzar un poquito más rápido por cuestión del tiempo. También vemos con respecto a esto, hermanos, que Dios el Espíritu Santo es soberano en otorgar sus dones para el perfeccionamiento de los santos hoy día. Es decir, que los creyentes no escogen qué dones tener, sino que el Espíritu Santo los da como Él quiere. Ya leímos esto en 1 Corintios 12, que dice en el versículo 11, que repartiendo a cada uno como Él que quiere. No es que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos dé el don de la enseñanza, el don de esto. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Él nos ha capacitado. En el momento que nacimos de nuevo, hermanos, y fuimos bautizados al cuerpo de Cristo, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos ha dado dones espirituales que tenemos que ejercer y poner al funcionamiento para la edificación del cuerpo de Cristo. No todos tenemos los mismos dones o en la misma medida, pero todos tenemos dones espirituales, todos los verdaderos creyentes. De manera que tenemos que poner nuestros dones al servicio del cuerpo de Cristo, porque Dios nos dio esos dones no para edificarnos a nosotros mismos, sino para que nosotros los usemos para edificar a otros, no para glorificarnos a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si el Espíritu Santo capacita a una persona con el don de la enseñanza y de la predicación, no es para que esta persona se edifique a sí misma y se jacte y diga, oh, qué tanto sé, yo sí sé enseñar, sino para que esta persona sea usada por el Espíritu Santo para guiar y enseñar a otros la palabra de Dios y que su carácter sea más semejante al de Cristo, puedan crecer en la palabra de Dios. ¿Me explico? Si a uno les da el don de servicio, de fe, de dirigir, de presidir, de gobernar, de todos los dones que vemos ahí en la Escritura, es para servir al cuerpo de Cristo, no para decir, ¿y tú cuántos dones tienes? Yo tengo este don, yo soy mejor que tú. Todos nuestros dones son dados para el servicio del cuerpo de Cristo. Con ese propósito nos ha dado el Espíritu Santo dones a cada uno de nosotros. ¿Está poniendo usted al servicio del cuerpo de Cristo sus dones? ¿O los tiene ahí reservados para usted? Eso ya es una pregunta que usted se puede responder. Y también enseñamos que, así como los da como Él quiere, enseñamos que el hablar en lenguas y la operación de milagros de señales en los primeros días de la iglesia, fíjese bien, esto es muy importante, fueron con el propósito de apuntar
y certificar, es decir, dar credibilidad a los apóstoles como reveladores de la verdad divina, y su propósito nunca fue el de ser permanentes en la vida de los creyentes de todas las épocas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Señor Jesucristo les dio a los apóstoles y a sus discípulos la capacidad de hacer señales milagrosas, hablar en lenguas y todo esto, fue con el propósito de certificar la verdad que ellos posteriormente plantarían y plasmarían en las Escrituras. Porque si se fijan, voy a poner un ejemplo muy sencillo en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan en el caso de Elías? Cuando Dios hizo ese milagro ante los profetas de Baal, ¿cuál fue la oración de Elías? Para que conozcan que tú eres Jehová y para que sepan que yo soy tu profeta. ¿Recuerdan? Esto daba credibilidad a los portadores de la revelación divina. ¿Cómo se identificaría un verdadero portador de la palabra de Dios de un charlatán? Porque Dios respaldaría a su portador. ¿Cómo? Por medio de todos esos señales. Para que la gente pudiera no solamente quedarse en las señales que hacía, sino las señales solamente era para que la gente tuviera credibilidad de esos portadores. ¿Y cuál era el mensaje que predicaban? El evangelio. La gente no se salvaba por ser receptores de un milagro, por ver las señales y los prodigios. Siempre la gente se salvó por creer en Cristo. Hubo gente que vio milagros y aún así se fue al infierno. Hubo gente que nunca en su vida ha visto un milagro, pero que ha creído en Cristo y está en el cielo. ¿Sabe usted esto? Porque los milagros no salvan a nadie, lo que nos salva es la fe en Cristo. Entonces los milagros daban credibilidad a los portadores de la revelación divina. Fue con este propósito. Una vez terminando Dios de dar su revelación, que es toda la Escritura, ya no hay necesidad de certificar a los portadores de la verdad divina. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios tiene peso en sí misma. Ya no hay necesidad, puesto que ya no hay nuevas revelaciones. La palabra de Dios ya está completa. El canon de las Escrituras ya se cerró con el Apocalipsis. Fíjese, yo sé que esto puede sonar un poquito duro para muchos de nosotros que tal vez pudimos haber estado en una tradición teológica donde se nos enseñó que estos dones todavía continúan, y aún así quiero aclarar con mucha humildad y amor que a pesar de que no estamos de acuerdo con esta enseñanza, de que algunos hermanos piensan que estos dones son vigentes, creemos que puede haber algunos creyentes que son genuinos en su fe, que aman al Señor, que han nacido de nuevo, que creen en el Señor Jesucristo, pero que en esta área pueden estar equivocados. Tampoco estamos diciendo que todos los que crean esto son unos herejes y se van a ir al infierno. Reconocemos que puede haber creyentes genuinos que creen así, pero por el peso de lo que las Escrituras nos dicen, creemos que eso no es correcto, por lo que la Biblia nos dice. Fíjese bien, en 1 Corintios 13:8 nos dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y, ¿qué dice? Cesarán las lenguas. Cuando dice aquí cesarán las lenguas, de entender que iba a haber un tiempo donde su propósito dejaría de ser y ya no habría de ser necesario ese don. ¿Por qué? Porque las lenguas fue un testimonio. Recuerden, en otra lengua y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así entenderán. Fue para dar testimonio al Israel incrédulo, para moverlos a celos. ¿Recuerdan? Era una señal para el pueblo de Israel de que Dios salvaría a los gentiles. También era un medio por el cual Dios daba revelación cuando todavía no estaba completa las Escrituras y tenía que haber un intérprete, ¿recuerdan? Y Pablo por eso decía: prefiero que profeticen a que hablen en lenguas, ¿recuerdan? Porque profetizar no solamente significaba decir cosas futuras, sino proclamar la palabra de Dios. Entonces, una vez terminadas las Escrituras, estos dones dejaron de ser con los apóstoles. Otra evidencia que tenemos de esto es que como estos dones caracterizaron el fundamento de la iglesia a los apóstoles y profetas del nuevo pacto, fíjese lo que nos dice Efesios 2:20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Note aquí cómo dice fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuántas veces se pone un fundamento en una construcción? Los que saben de construcción saben que un fundamento se pone ¿cuántas veces? Una sola vez, ¿verdad? Un fundamento no se está poniendo una y otra vez, es una sola vez. Todos esos características, dones milagrosos, el hablar en lenguas y todo eso, fueron el fundamento de estos hombres para darles credibilidad por el fundamento que iban a poner con el mensaje que iba a quedar plasmado en las Escrituras. ¿Entendemos esto? Y un fundamento no se pone más de una vez. Esto
sucedió en una sola época y ya no es repetible. Prueba de esto, si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, vemos que después de los apóstoles, los padres de la iglesia más antiguos que siguieron la tradición apostólica, ninguno de ellos registran ya que estos dones eran frecuentes o que se manifestaban en la iglesia, sino ya se guiaban solamente por las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Y en casi 1900 años de historia de la iglesia, nunca se mencionaron estos dones hasta que hubo un resurgir de una nueva ola carismática que supuestamente recuperaron el ministerio perdido del Espíritu Santo. ¿Y qué cree? Las personas que impulsaron este movimiento supuestamente del Espíritu Santo, la mayoría de ellos fueron personas de dudosa procedencia cuyo testimonio estaba lleno de inmoralidad, de adulterios y no de una teología sana. Por lo tanto, esto es algo nuevo que se ha infiltrado en la iglesia y que no ha caracterizado la historia de la iglesia en la mayoría de los siglos. Los cristianos bíblicos siempre se han basado en las escrituras y nunca ha habido necesidad de nuevas revelaciones, de dones milagrosos, de hablar en lenguas, para que la obra del evangelio se siga llevando a cabo en la tierra con la predicación de la Biblia. ¿Se da cuenta de esto? Esto es algo que surge hace apenas poco tiempo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque aquí en Efesios 2:20 nos dice que es el fundamento y un fundamento se pone una sola vez. Por lo tanto, al tener las escrituras completas, la palabra de Dios que fue dada por el mismo Espíritu Santo se certifica a sí misma obrando salvación en aquellos que creen el mensaje del Evangelio. Fíjese lo que nos dice Hebreos 1:1 y 2. Con esto podemos ver algo muy importante aquí en Hebreos 1:1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjese, en el Antiguo Pacto está haciendo alusión al Antiguo y al Nuevo Testamento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, se refiere al Antiguo Pacto. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, la revelación de Dios ya está completa. Ya está revelado toda la persona del Hijo, su plan, su venida, su encarnación, su propósito y su futuro reino. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida, la piedad, para crecer en santidad, para ser salvos, para amar a Dios, para obedecerlo, ya está en las Escrituras. Y nótese una advertencia muy firme que la misma Escritura hace. Aquel que se quiera arrogar a sí mismo que Dios le revela cosas fuera de la Escritura. Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, la Escritura ya está completa. El Espíritu Santo inspiró la Biblia, hermanos. Él trajo las Escrituras, Él nos santifica por medio de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo consiste en transformarnos por medio de las Escrituras. Si usted y yo queremos conocer la voluntad de Dios, debemos orar a Dios para que el Espíritu Santo nos ilumine. Dios ya no revela nada porque todo lo que quiso decir ya está en la Biblia, sino que ahora el trabajo del Espíritu Santo es iluminarnos para comprender lo que Él ya reveló que está en las Escrituras y nos ayuda para poder aplicar esa verdad en nuestras vidas y santificarnos. Entonces la obra del Espíritu Santo ahora es de iluminación y de santificación cuando leemos las Escrituras. Nadie puede conocer la voluntad de Dios aparte de las Escrituras. El Espíritu Santo no nos va a dar un conocimiento telepático. Si nunca escuchamos la Biblia, si nunca leemos la Biblia, si no acudimos a las Escrituras, el Espíritu Santo no nos va a hablar. El Espíritu Santo se va a valer de la misma palabra que Él inspiró para darnos conocimiento de la voluntad de Dios y para transformarnos a la imagen de Cristo y para llevar a los pecadores a la salvación. Gloria a Dios, porque sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, nosotros no hubiéramos podido comprender la palabra. Para empezar, fue Él quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y cuando nos regeneró, por eso pudimos entender que éramos pecadores y que necesitábamos de Cristo. Una vez siendo parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo es el que nos guarda, nos santifica y nos ayuda a comprender la palabra de Dios para que la podamos aplicar en nuestras vidas. Note cómo alguien que no tiene al Espíritu Santo no tiene esta capacidad dada por Dios. Nótese lo que dice
Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, no es más que por la obra del Espíritu Santo que podemos entender estas verdades eternas que Dios ha revelado en su palabra, y no es más que por la obra del Espíritu Santo que podemos aplicarlas en nuestras vidas y crecer en santidad y recibir con gozo el consuelo y esperanza que nos da la palabra de Dios. Fuera del Espíritu Santo, hermanos, fuera de la obra del Espíritu Santo no habría salvación, no habría comprensión de la Biblia y no habría santificación, prácticamente no habría nada. Es el Espíritu Santo el agente encargado de obrar esto en nosotros, de aplicar la obra de la salvación en nuestros corazones cuando somos regenerados, de iluminarnos para comprender la revelación que Él mismo trajo y de santificarnos para ser más como Cristo y de preservarnos hasta que seamos glorificados a la imagen de Cristo. Y fíjese, recuerde, el propósito, la obra del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo, glorificar a Cristo, guiarnos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Esta es la obra genuina del Espíritu de Dios. Gloria a Dios por su Espíritu Santo, hermanos, porque si Dios no morara en nosotros estaríamos perdidos. Sin la obra del Espíritu Santo no hay esperanza para el hombre. Oramos. Padre, damos gracias por tu santa palabra, Señor, por haber aprendido esta doctrina tan importante. Sé que hay cosas, Señor, que son un poco difíciles de digerir, Señor, y tú sabes que nunca es nuestra intención, Señor, lastimar y dañar el corazón de aquellos hermanos que han recibido otra enseñanza teológica respecto a esto, sino que simplemente que estamos convencidos de lo que tu palabra nos dice acerca de tu persona, acerca de la obra del Espíritu Santo, Señor, y queremos ser fieles a tu palabra y queremos ver la obra auténtica y genuina en nuestras vidas del Espíritu Santo, que es dándonos más entendimiento a tu palabra, haciéndonos más como Cristo y preservándonos para la glorificación de nuestros cuerpos en aquel día que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Sabemos que sin tu Santo Espíritu nosotros no podríamos preservar en la fe, comprender nada, arrepentirnos, creer y dar esos frutos para tu propia gloria. No es más que por tu Santo Espíritu, Señor, que somos fortalecidos, pues como dice tu misma Escritura, a veces no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo, con gemidos indecibles, intercede por nosotros conforme a tu voluntad. Es el Espíritu Santo que nos fortalece en nuestra debilidad. Es el Espíritu que lleva nuestras oraciones imperfectas ante tu trono de gracia y intercede por nosotros, haciéndolas llegar ante ti, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado ante ti, nuestro único mediador. No es más que por la obra de tu Santo Espíritu que hemos recibido una nueva vida en Cristo, que somos preservados y que también seremos transformados en aquel día a la imagen gloriosa de tu Hijo para morar contigo en la eternidad. Oh bendito Espíritu, gracias Dios por morar en nosotros y por guiarnos a Cristo. Que toda la honra y la gloria sea al Dios Trino que se ha revelado en las Escrituras, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por la obra de salvación y te pedimos que sigas regenerando almas por medio del Evangelio glorioso de tu Hijo. Como dice tu palabra en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio de Cristo es el mensaje que el Espíritu Santo usa para guiar a los pecadores a la vida, y es ese mismo mensaje y la palabra de Dios que usa para santificarnos y llevarnos a la ciudad celestial a donde pertenecemos. Gracias, Padre amado, gracias por tu Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.